Romanos, del capítulo 9, del versículo 14, gloria a Dios, aleluya. Es una pregunta que nos hace y nos pregunta y nos habla, hermanos y hermanas, ¿verdad? Las promesas de Dios y cómo estamos y qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos sobre la tierra mientras hay vida, hermanos y hermanas. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 14, dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos habla la palabra del Señor, hermanos y hermanas. Amén. Este pueblo, ¿verdad?, había visto la mano de Dios. Aleluya. Los israelitas habían conocido, habían andado en el amor de Dios, bajo la protección de Dios. Pero ellos se preguntaban y se decían, ¿verdad?, con estas palabras: porque Dios, antes de que nosotros viniéramos sobre la faz de esta tierra, Él ya sabía, Él ya conocía los planes sobre nuestras vidas. Quizá nosotros, ¿verdad?, no nos podemos dar cuenta. Quizá nosotros no podemos entender. Muchas veces estando, ¿verdad?, en la tristeza, en los problemas, en las enfermedades, y no entendemos, ¿verdad?, no damos la respuesta y no le encontramos sentido a la vida. Entonces este pueblo se preguntaba esto. Gloria a Dios. Incluso, ¿verdad?, este varón, gloria a Dios, aleluya, que le preguntaba esto a Dios porque él había conocido a Dios. Moisés, ¿verdad?, era un siervo de Dios, pero él le preguntaba al Señor: Señor, este pueblo solo se queja, este pueblo no entiende, este pueblo no espera. Amén. Entonces, hermano y hermana, la paciencia se agota, pero Dios, su mano, ¿verdad?, está siempre en bondad, en misericordia y en amor sobre la humanidad, hermanos. Entonces este pueblo preguntaba, ¿verdad?, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Amén. En ninguna manera, decía, ¿verdad?, este siervo de Dios. Y él se acordaba de los mandamientos, de las promesas que Dios había dado a Moisés. Y él decía, ¿verdad?, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermano y hermana, quizás a veces, ¿verdad?, nos cansamos como seres humanos, estando en una situación dura, ya no quisiéramos levantarnos, ya no quisiéramos estar en ese dolor, en esa tristeza, en esos problemas. Quisiéramos dormir y ya no recordar más, o quisiéramos mejor morirnos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no quiere eso, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Él nos levanta, Él nos ama, Él pelea por nosotros. Por eso Dios decía de esta manera: así que no depende del quien quiere, ni del quien corre, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces, hermano y hermana, tú y yo que nos hemos levantado
no porque pudimos, no porque quisimos, es que ha sido la misericordia de Dios. Tú que tienes a una familia, tú que tienes tu casa, tu trabajo, sé agradecido con Dios, pero recuerda, no por tus fuerzas, sino con la gracia y misericordia de Dios, que Dios se ha compadecido, te ha ayudado. Yo no sé en qué momento tú has sufrido, has llorado, pero también has recibido la bendición de Dios. O quizás también, ¿verdad? Muchas veces hay casa, hay comida, está bien la familia, pero si no es una enfermedad, son los problemas, vienen. Y de esa manera uno también se desanima, desmaya. Hermanos, hermanas, ¿verdad? Pero nosotros que hemos conocido la palabra de Dios tenemos, ¿verdad?, una esperanza. Imagínese al hombre, a la mujer que no ha conocido a Dios. Muchas veces hablamos, le damos la palabra, pero muchas veces, ¿verdad?, el hombre, la mujer endurece el corazón. No quiere, ¿verdad?, humillarse ante Dios. Gloria a Jesús. Dice también en el versículo 18, dice así: de manera de que, gloria a Dios, aleluya, del versículo 19, perdón. Pero ¿qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para la deshonra? Amén. Entonces, hermano y hermana, porque dice la palabra del Señor que Él nos ha llamado, nos ha levantado, nos ha libertado de la esclavitud. Créelo, hermano y hermana, que somos libres por la sangre de Cristo que fue derramado en la cruz del Calvario. Amén. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer adore el nombre de Dios, reconozca quién es Dios, se humille y camine en el caminar del Señor. A eso, por eso decía la palabra del Señor, ¿verdad? No depende del quien quiere, ni del quien corre, sino del que Dios tenga misericordia, hermanos, hermanas. Amén. Entonces Dios obra cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú le abres tu alma al Señor, cuando tú le recibes al Señor. Yo sé que dejar un vicio no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Solamente cree en el Señor, acércate, busca de Dios, ¿verdad? Ayer, ¿verdad?, donde estuvimos por la noche, hablábamos con los hermanos, la familia, ¿verdad?, que estaban tristes, llorando por la situación que está pasando con un varón, pero también en otro lado estamos felices porque ayer se entregó también un alma para el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Tenemos que orar ahora para poder traer almas, para no endurecerse el corazón. No, hermanos y hermanas, yo sé que el enemigo solo viene para matar, hurtar y destruir, pero quien ha venido a dar vida y vida en abundancia es Cristo Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, no desmayemos, busquemos más del Señor, hablemos de la presencia del Señor. Por eso, como decía la palabra del Señor, amén, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y otro vaso para la deshonra? Hermanos y hermanas, tiene autoridad.
Así es Dios, pero pida usted, hermano y hermana, a Dios, que sea Dios humillando, tomando el control de su vida. Que sea Dios, hermano y hermana, sanando por dentro y por fuera su alma, su cuerpo, porque muchas veces hay enfermedad que es, ¿verdad?, en la carne, y hay enfermedades donde es el espíritu, que está muerto, que está triste, que está ahí batallando, luchando por su vida, porque nadie quiere irse al castigo eterno. Nadie, hermanos, quiere irse a la perdición. Por eso en el versículo 21 nos dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerlo de la misma masa, un vaso para la honra y otro para la deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los pasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los pasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria del Señor, hermanos. Entonces se puede, hermanos, hermanas, salir de los problemas, de las enfermedades, de las tristezas. Yo sé que se puede, hermanos. Solo confiemos en Dios. Solo pidamos al Señor, reconozcamos, hermano y hermana, y seamos conscientes, ¿verdad?, de que sin Él nada, pero nada se puede hacer, hermanos. Solo te dejo esto. Escudriña la palabra del Señor. Esto es mucho, pero yo sé que el tiempo se nos va rápidamente, hermano y hermanas. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios de esta manera, donde nos hace también una pregunta y dice, gloria a Dios, aleluya. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice la palabra del Señor. Pero nos recuerda también ahí mismo el libro de Romanos, el capítulo 9, gloria a Dios, y del versículo, gloria al Señor, aleluya, del versículo, gloria a Dios, del versículo 25 vamos a ver esto, dice la palabra del Señor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes, dice la palabra del Señor, hermanos y hermanas. O sea que Él tiene amor, Él tiene planes, Él nos considera hijos, aún que, ¿verdad?, nos cuesta, nos endurecemos, amén. Pero también, ¿qué nos empuja a hacer eso? El enemigo. El enemigo no quiere verte feliz.
El enemigo no quiere verte adorando a Dios. El enemigo no quiere que tú seas feliz, prosperado en la mano de Dios. Por eso Satanás viene a robar ese gozo, viene a quitar, ¿verdad? Esa sed en lo espiritual, en buscar de Dios, en ayuno, en vigilia, en los cultos. Pero como decía el hermano, ¿verdad? Ayer, que nazca, porque no los podemos obligar. Dios ya obró en esas vidas. Dios ya peleó por estas vidas. Pero hermanos y hermanas, solamente nuestras oraciones sobre esta familia, porque sabemos, Dios, que para ti no hay nada imposible. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Jehová. Tú conoces, Dios. Tú conoces, Señor. Tú conoces, oh Dios amado. Yo sé, Padre, que hay hijos y hijas tuyas, Dios, que están escuchando tu palabra, Señor. Pero yo sé, Dios, que tú hablas. Hazle entender, Señor, quién eres tú. Hazle comprender, Señor, tu poder y tu amor. Señor, así como un día lo hiciste con nosotros, no por buenos, no porque pudimos, sino porque tú tuviste misericordia. Amén. Eso es, hermanos y hermanas, reconocer y orar por aquellos que les hace falta ver. Pero muchas veces hay personas que se ríen, que se burlan, que critican, señalan y se alejan de aquel que necesita de Dios. Si pudiéramos orar, si pudiéramos clamar, si pudiéramos ayudar a aquellos que están sin Dios y sin esperanza, hermanos, hermanas, todo sería diferente. Pero Dios dice en su palabra que Él nos llama, nos habla y nos dice, pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. Dice la Biblia, y así serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Tenemos que salir de tantas cosas, hermanos. Pero muchas veces en vez de ayudar a alguien, lo hacemos sentir mal, lo señalamos. Muchas veces uno conociendo, pudiendo leer la Biblia, ¿verdad? Para entender que esta promesa, que esta palabra, Dios está hablando. Claro, dice que para Él no hay nada imposible. Donde dice en el versículo 20, ¿verdad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermano y hermana, ¿qué somos nosotros para poder insistir, poder orden a Dios? Y si nos pudiéramos a pensar, si nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, sería muy diferente, hermanos, hermanas. Pero Él un día vendrá. Amén. Del versículo 22 nos recuerda esto y dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción de él. Pero él no fue destruido, quizás el cuerpo sí lo sintió, pero el espíritu de él se regocija y se regocijaba en la presencia del Señor, hermanos, hermanas. Por eso busquemos más. No endurezcamos nuestro corazón. Ya es tiempo, hermanos y hermanas, como le decía ayer, gracias a Dios este varón aceptó el Evangelio. Falta la otra familia, pero estamos orando. Dios bendiga a mis hermanas, grupo de oración. Yo sé que venimos cansadas, pero aquí estamos, hermanos y hermanas, de pie, porque Dios nos ha dado nuevas fuerzas.
Dios nos ha encaminado, Dios nos ha ayudado, Dios seguirá obrando, hermanos y hermanas. También quizás hace 8 días no pudimos venir, no porque no queríamos, no porque no teníamos tiempo, no, hermanos y hermanas, simplemente es porque en ese momento me encontraba yo, ¿verdad?, orando, viendo, ¿verdad?, la manera de cómo buscar a Dios y de cómo hacer solucionar las cosas, hermano y hermana. Quizás no fue en mi vida personalmente, fue en la vida de mi madre. Les digo esto porque sería un pecado si yo lo callara, ¿verdad? Nos acordamos que el día miércoles, jueves, viernes, ella estaba mal. Ella estaba quejándose de un dolor que los doctores ella pues había ido con un doctor y le habían hecho un examen donde ella le estaba indicando, ¿verdad?, que tenía cálculos en los riñones, pero la gloria es para Dios, hermanos. Por eso es lo que yo le decía, démonos cuenta y reconozcamos a Dios, ¿verdad? Entonces en ese día viernes yo decía, Señor, tú sabes, Padre, por qué yo no pude llegar, pero yo aquí estoy orando, Señor. Estábamos orando con ella, con otro grupo de hermanos. En la noche estuvimos en una vigilia, ¿verdad? Pero la gloria de Dios se derramó, hermanos y hermanas. Y Dios es tan grande porque Dios obró un milagro sobre ella. Ya para el día sábado pues fuimos a hacer un examen que estaban pidiendo, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, salió limpio. Desde el día viernes, como a las 2 de la tarde, ¿verdad? Fue lo último, los medicamentos que a ella se le puso ya. Hasta aquí, hermanos, estamos viendo de que Dios está obrando. Y ella se quedaba sorprendida, ¿verdad?, de que en los resultados pues ella no tenía nada. Y quien había obrado era Dios, era el Espíritu Santo a través de la oración, hermanos, y la fe, porque la fe mueve montañas. Dios ha hecho cosas maravillosas, milagros. Hemos visto, hermanos y hermanas, pero Dios en su gran poder y en su grande amor nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Por eso, ¿verdad? Por eso dice la palabra que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó Él con mucha paciencia el vaso de ira preparado para la destrucción de Él, éramos nosotros, pecadores, sin ese temor de Dios. Pero dice Jehová, ¿verdad?, que Él tiene misericordia. Así que no depende del quien quiere, ni del quien corre, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque para mostrar el poder de Dios en la vida del ser humano. Por eso, hermanos y hermanas, Él conoce lo que está haciendo. Él sabe, pero escuchen, oigan, que Jesucristo pronto viene. Él vendrá en el cielo y todos, y aquellos, ¿verdad?, que han aceptado a Dios, bienaventurados son, dichosos. Los que han estado firmes, dichosos. Pero un día, hermano y hermana, ya no se va a poder. Por eso aprovechemos hoy que a través de la radio se está impartiendo la palabra del Señor, hermanos y hermanas. Gloria a Jesús. Vamos a orar, ahora sí vamos a orar. Hace rato estábamos orando, pero si así, hermanos, oráramos, no solo por nosotros, sino que por aquellos que no han conocido a Dios, hermanos. Pero luchemos, y te animo a que tú no desmayes, no te afliques, y que Dios peleará por tu vida. Oremos, hermanos y hermanas. Dios Padre, Señor, en esta preciosa hora hemos visto tu palabra, Dios. Es un momento, papá, solo es un momento, Señor, pero aquí estoy con todo mi corazón, oh Dios.
La sangre tuya tiene poder, Señor, para sanar, para liberar. Padre mío, Señor, mueva tu mano de poder en cada vida. Nosotros no podemos llegar, pero tú sí, Señor. Bendiga, Padre, a cada oyente. Bendiga, Señor, cada programador. Bendiga, Padre, Señor amado. Padre, conoces, Dios, nuestro caminar. Ayúdanos, Dios, a vivir tu palabra. Que nunca se nos apartemos. Y que no sea palabra de un hombre, de una mujer, no, Señor. Que sea tu palabra hablando. Porque un día, Padre, estaremos delante de ti dándote cuentas. Ay de mí, Señor, si yo no he anunciado tu palabra. Lo he dicho y testificado lo poco y lo mucho que tú has hecho, Señor, con mi familia. Gracias, Señor amado. Padre Santo, bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y que seas tu Padre ayudando, levantando más, humillando a cada vida, Señor. Bendiga este programa radial. Abre puertas, Dios, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre sus aparatos, sobre mi hermana que está enfrente. Enseña más sus aparatos, Dios. Padre, guarda, cúbrelo, Señor, porque tú eres más poderoso. Eres más fiel, Jehová. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, de esta manera pues hemos escuchado la palabra de Dios, hemos orado y vamos a escuchar este otro